Tengo 81 años, y hay algo sobre mi matrimonio que recién ahora me atrevo a decir en voz alta, no porque lo haya descubierto de repente, en realidad lo vi muchas veces a lo largo de los años, pero siempre encontré una manera de mirar hacia otro lado. Durante mucho tiempo pensé que eso era normal. Las relaciones largas, me decía, tienen silencios, tienen rutinas. Tienen momentos en los que las cosas simplemente funcionan sin que nadie haga demasiadas preguntas. Yo llamaba a eso estabilidad. Hoy no estoy tan seguro. Recuerdo claramente el comienzo de nuestro matrimonio. Éramos jóvenes, con esa mezcla de entusiasmo e ingenuidad que hace que todo parezca posible. Teníamos pocos recursos, pocas certezas, pero una energía que parecía suficiente para enfrentar cualquier cosa. La primera casa que compartimos era pequeña. Tenía una cocina angosta y un living que apenas alcanzaba para un sofá y una mesa. Pero había algo especial en ese lugar. Había conversación. Había curiosidad. Había una sensación de que ambos estábamos descubriendo la vida al mismo tiempo. Las noches eran largas. A veces hablábamos durante horas sobre cosas simples en el trabajo. Los planes, las ideas que teníamos sobre el futuro, a nada extraordinario. Pero en ese entonces, todo parecía vivo. Con el tiempo, como ocurre en muchas vidas, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Llegaron las responsabilidades, llegaron las preocupaciones prácticas. La vida empezó a organizarse alrededor de tareas que parecían urgentes en el trabajo. Las cuentas, las decisiones cotidianas, nada dramático. Nada que desde afuera pareciera un problema. Simplemente la vida adulta tomando su forma. Durante muchos años, pensé que lo que nos ocurría era lo que le ocurre a todas las parejas con el paso del tiempo. Las conversaciones se vuelven más breves, las rutinas se vuelven más previsibles, el entusiasmo del principio se transforma en algo más tranquilo. Yo lo interpreté como una evolución natural, como el paso de la emoción a la estabilidad. Y tal vez, en parte era cierto. Pero ahora, mirando hacia atrás desde los 81 años, empiezo a notar algo que antes no quería ver. No fue solo la rutina lo que cambió, también cambiamos la forma de mirarnos. Hubo un momento, no sabría decir exactamente cuándo, en el que dejamos de preguntarnos ciertas cosas. Al principio eran preguntas simples. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te preocupa últimamente? Pero con los años, esas preguntas empezaron a aparecer menos. No porque hubiera conflicto, sino porque parecía innecesario. Creíamos que ya nos conocíamos lo suficiente, que después de tantos años ya no hacía falta decir ciertas cosas. Esa idea parecía lógica. Después de todo, habíamos compartido décadas de vida. Habíamos atravesado problemas, cambios, decisiones importantes. Pensábamos que el conocimiento mutuo estaba asegurado. Pero ahora sospecho que ese fue uno de los primeros momentos en los que empecé a ignorar algo importante. Porque conocer a alguien durante muchos años no significa necesariamente seguir viéndolo con atención. A veces ocurre lo contrario. La costumbre puede volver invisible lo que antes parecía evidente. Recuerdo una escena que durante mucho tiempo consideré insignificante. Era una noche cualquiera. Habíamos terminado de cenar y estábamos sentados en silencio frente al televisor. Nada fuera de lo común. En un momento ella dijo algo sobre sentirse cansada. No era un comentario dramático, solo una frase breve. Yo respondí con algo automático. Algo como: todos estamos cansados a veces. La conversación terminó ahí. En ese momento no pensé demasiado en esa escena. Parecía una interacción completamente normal. Pero ahora, muchos años después, recuerdo algo más de ese momento. Recuerdo que después de mi respuesta, hubo un silencio distinto. Un silencio que duró un poco más de lo habitual. No lo interpreté entonces. Seguí mirando la televisión. La noche continuó como cualquier otra. Pero ahora, al recordar esa escena, empiezo a notar algo que en ese momento decidí no ver. Tal vez esa frase no era solo sobre el cansancio. Tal vez era una invitación a una conversación más profunda. Tal vez había algo que quería decir, algo que yo no estaba dispuesto a escuchar. No porque no me importara, sino porque escuchar ciertas cosas puede incomodar la estabilidad que uno cree tener. Con los años aprendí a reconocer una verdad incómoda. Hay cosas que uno
no ve, no porque estén ocultas, sino porque verlas implicaría hacer preguntas que no estamos preparados para responder, y creo que eso fue lo que ocurrió en mi matrimonio. Durante mucho tiempo había señales, había momentos, había pequeños silencios que decían más que muchas palabras. Pero yo estaba ocupado manteniendo la estructura de nuestra vida funcionando, en trabajo, en responsabilidades, en rutinas. Pensaba que mientras todo eso siguiera en orden, el resto también debía estarlo. Ahora entiendo que esa fue una forma muy eficiente de evitar mirar algo que en el fondo no quería ver. Durante muchos años, pensé que un matrimonio largo se sostenía principalmente con estabilidad, que lo más importante era que las cosas funcionaran, que no hubiera grandes conflictos, que las responsabilidades estuvieran cubiertas, que la vida siguiera avanzando sin sobresaltos. Y en cierto sentido, eso es verdad. La estabilidad tiene valor. Las rutinas también construyen una base donde dos personas pueden atravesar décadas juntas. Pero con el tiempo, empecé a notar algo que antes no me permitía pensar demasiado. Una relación puede seguir funcionando, incluso cuando ciertas cosas importantes dejan de ser miradas. Recuerdo que, con los años, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar de forma. Al principio hablábamos de muchas cosas, planes, preocupaciones, ideas sobre el futuro, pero poco a poco esas conversaciones fueron reduciéndose a lo necesario. ¿Qué hay que comprar? ¿A qué hora llegas mañana? ¿Pagaste la cuenta? Eran conversaciones prácticas, correctas, eficientes, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Después de todo, habíamos construido una vida juntos. Compartíamos la misma casa, las mismas rutinas, los mismos recuerdos acumulados durante décadas. Pero ahora, mirando hacia atrás, noto algo curioso. En algún momento, dejamos de hablarnos como dos personas que todavía están descubriéndose, y empezamos a hablarnos como dos personas que simplemente comparten una estructura de vida. Es una diferencia muy sutil, tan sutil que uno puede vivir años sin darse cuenta. La rutina tiene una forma silenciosa de convencerte de que todo está bien. Si no hay discusiones fuertes, uno asume que no hay problema. Si las cosas siguen funcionando, uno cree que no hace falta revisar nada. Yo pensaba exactamente así. Durante mucho tiempo interpreté la tranquilidad como una señal de que nuestro matrimonio estaba en equilibrio. Pero ahora entiendo algo diferente. La ausencia de conflicto no siempre significa presencia de conexión. A veces significa simplemente que ambos han aprendido a no tocar ciertos temas. Recuerdo otra escena que durante años guardé como un recuerdo sin importancia. Era una tarde tranquila. Estábamos sentados en la cocina después de almorzar. La luz entraba por la ventana y todo parecía normal. En un momento ella me preguntó algo muy simple. Me preguntó si yo era feliz. Recuerdo que respondí casi de inmediato. Dije que sí, no lo pensé demasiado. Era la respuesta lógica. Tenía trabajo, tenía estabilidad, tenía una vida ordenada. Desde ese punto de vista sí parecía razonable decir que era feliz. Pero ahora recuerdo algo más de ese momento. Después de mi respuesta, ella me miró unos segundos en silencio. No dijo nada más. Y la conversación cambió de tema. En ese momento no interpreté ese silencio. Pensé que la pregunta había sido respondida. Pero ahora, décadas después, empiezo a preguntarme algo que en ese momento no quise considerar. Tal vez la pregunta no era sobre Mian. Tal vez estaba preguntando algo sobre nosotros. Tal vez estaba intentando entender algo que yo nunca me detuve a mirar con honestidad. Hay momentos en la vida en que una conversación podría abrir una puerta importante. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que estar dispuesto a detenerse y escuchar con atención. Yo, muchas veces, elegí no hacerlo. No porque fuera indiferente, sino porque escuchar ciertas cosas implica aceptar que algo podría necesitar cambiar. Y durante muchos años, yo valoraba más la estabilidad que cualquier posibilidad de cambio. Es curioso cómo uno puede convencerse de que está protegiendo una relación, cuando en realidad está evitando mirar algo que podría fortalecerla. Yo pensaba que mantener todo funcionando era suficiente. Pensaba que el paso del tiempo era prueba de que las cosas estaban bien. Pero ahora, con la perspectiva que dan los años, veo algo que antes
no veía. Las relaciones largas no se sostienen solo con tiempo compartido. También necesitan atención, necesitan curiosidad, necesitan la voluntad de seguir mirando al otro como alguien que todavía puede sorprenderte. En algún momento dejamos de hacer eso. No ocurrió de golpe, no hubo una discusión dramática ni una crisis evidente. Simplemente dejamos de preguntarnos ciertas cosas. Y cuando uno deja de preguntar, también deja de escuchar respuestas que tal vez nunca fueron dichas en voz alta. Con el paso de los años, esa distancia silenciosa se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Nos acostumbramos a ella y cuando algo se vuelve costumbre, deja de parecer extraño. Creo que esa es una de las cosas más difíciles de reconocer en relaciones muy largas. El cambio ocurre tan lentamente que uno no percibe el momento exacto en que algo importante empezó a desaparecer. Solo muchos años después, cuando miras hacia atrás con calma, empiezas a notar pequeños momentos que antes parecían insignificantes. Frases que podrían haber llevado a conversaciones más profundas. Silencios que contenían preguntas no hechas. Miradas que tal vez esperaban algo más. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de algo incómodo. No es que las señales no estuvieran ahí, es que, en muchos momentos de la vida, yo simplemente elegí no mirarlas. Porque verlas implicaba reconocer algo que, durante décadas, no quería ver. A los 81 años, uno empieza a mirar muchas cosas con más calma. No porque el pasado cambie, sino porque finalmente hay tiempo suficiente para observarlo sin prisa. Durante mucho tiempo pensé que revisar el pasado era algo inútil. Creía que lo importante era seguir adelante, resolver lo que estaba frente a mí y no detenerme demasiado en lo que ya había ocurrido. Pero con los años, algo cambia. Las cosas que antes parecían simples empiezan a mostrar otra profundidad. Las escenas cotidianas adquieren un significado que en su momento pasó desapercibido. Y poco a poco, uno empieza a notar que muchas verdades importantes estuvieron presentes desde el principio, solo que uno no estaba preparado para verlas. Cuando pienso en mi matrimonio ahora, no lo hago con amargura. Compartimos una vida larga, décadas de recuerdos, momentos buenos, momentos difíciles, decisiones que nos llevaron por caminos inesperados. Nada de eso desaparece. Pero también veo algo que durante mucho tiempo mantuve fuera de mi mirada. Nuestro matrimonio funcionó durante muchos años, pero funcionar no siempre significa comprenderse profundamente. Durante décadas, nos acostumbramos a una forma de convivir donde muchas cosas se daban por entendidas. Pensábamos que el tiempo compartido era suficiente, que después de tantos años ya no hacía falta decir ciertas cosas, que el conocimiento mutuo estaba garantizado. Hoy sé que no es así. Las personas cambian. Los silencios también, y si uno deja de mirar con atención, es posible convivir durante años sin notar que algo importante está quedando sin ser dicho. No fue falta de cariño. Eso es importante decirlo. Había afecto. Había respeto. Había una historia compartida que nos unía, pero también había algo más. Había preguntas que nunca hicimos. Había emociones que nunca exploramos. Había momentos en los que una conversación podría haber llevado a una comprensión más profunda. Y sin embargo, seguimos adelante como si nada. No porque no nos importara, sino porque mirar ciertas cosas requiere una valentía silenciosa que muchas veces evitamos. Es más fácil mantener la estabilidad. Es más fácil seguir con la rutina. Es más fácil asumir que lo que ya existe seguirá funcionando por sí solo. Yo viví gran parte de mi vida creyendo eso, creyendo que el paso del tiempo consolidaba automáticamente una relación. Ahora entiendo que el tiempo, por sí solo, no hace eso. El tiempo puede fortalecer una relación, pero también puede cubrir con rutina cosas que necesitan ser miradas con más atención. Cuando pienso en todos esos años, hay una frase que vuelve una y otra vez. No quería ver. No quería ver que algunas conversaciones estaban esperando ser tenidas. No quería ver que ciertos silencios tenían más significado del que aparentaban. No quería ver que, a veces, la estabilidad puede convertirse en una forma elegante de evitar preguntas difíciles. Y no creo que esto sea algo exclusivo de mi historia. Creo que muchas personas viven algo parecido sin darse cuenta. Las vidas largas se construyen con rutina. Las rutinas crean seguridad.
pero también pueden crear una ilusión de que todo está bien simplemente porque nada parece romperse. Ahora, con la perspectiva que traen los años, entiendo algo que antes me resultaba incómodo aceptar. Ver ciertas cosas no siempre significa que haya que cambiarlo todo. A veces significa simplemente reconocer lo que estaba allí, aceptar que la vida que uno vivió tuvo capas que nunca exploró completamente, y que incluso en relaciones largas llenas de historia, siempre hay aspectos que quedan fuera de la conversación. Si pudiera hablar con el hombre que fui hace 40 o 50 años, no le diría que cambiara su vida, le diría algo más simple. Le diría que prestara un poco más de atención, que cuando alguien cercano diga algo aparentemente pequeño, se detenga un momento antes de responder automáticamente, que cuando un silencio aparezca en una conversación, no lo llene inmediatamente con distracciones, que mire a la persona frente a él con la curiosidad que se tiene al principio de las relaciones, porque esa curiosidad es lo que mantiene viva la conexión entre dos personas. A los 81 años, uno aprende que muchas cosas importantes de la vida no desaparecen de golpe, se vuelven invisibles poco a poco, y cuando finalmente las vemos con claridad, descubrimos que estuvieron allí durante décadas, esperando ser reconocidas, esperando que alguien tuviera el coraje tranquilo de mirarlas de frente. Hoy no siento reproche hacia el pasado, siento algo más cercano a la comprensión. Comprensión de que vivir también significa aprender lentamente, a veces demasiado lentamente. Y si escuchar reflexiones nacidas después de muchas décadas de vida te ayuda a mirar tus propias relaciones con más atención, puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces, quienes ya caminaron tantos años, descubren algo muy simple. Muchas de las verdades más importantes de nuestra vida estuvieron siempre frente a nosotros, solo que, durante mucho tiempo, no queríamos ver.